ponente, señora Jennifer Milla. El tema del cual nos hablará es la regeneración, manifiesto de los líderes y negocios conscientes. Ella es ciudadana del mundo y conectora nata, coach de negocios conscientes y Games Business Agent, miembro de Cosius Business Network, red de 1.200 consultores a nivel global, cofundadora de Capitalismo Consciente Perú, MBIB de Ingeniería Industrial, ejecutiva multicultural, fundadora de Inside My, acompaña a organizaciones a hacer un alto, observarse y desde una convicción genuina transformar. Gestora de proyectos y consultora con amplia experiencia en desarrollo de negocios y proyectos estratégicos de cambio en Latinoamérica, operando remotamente equipos multifuncionales, introspectora y emprendedora, creyente en el cambio que necesita el mundo, empieza por uno. Impulsora de la ODS 0, conciencia, base para que las demás ODS puedan llevarse a cabo. Madre de Arián y Valeria, hija, amiga, mentora de emprendimientos, docente y alma libre en continuo aprendizaje. Basada en Lima, Perú, disfrute viajar, aprender de diferentes culturas, idiomas y conocer a las personas que están detrás del personaje. Su propósito, acelerar el reconocimiento de unidad e independencia. Miembro de directorio de Women for Solutions, organización global que impulsa la economía del cuidado, directora en EduFly Global SIC, organización que impulsa el acceso a educación equitativa para todos, aliada de los principios de empoderamiento de mujeres, de la ONU Mujeres. Million Beckmaker, coach, miembro Consejo Consultivo de Actúa Verde Perú y Múltiples Esencias, estudiantes de Meditación Raja Yoga en Brahma Kumaris, Universidad Espiritual Global basada en India. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por su tiempo y esta atención. Creo que esa introducción estuvo un poquito larga, así que vamos a irnos con todo, con aquello que tenemos por compartir hoy. Porque sí, hoy estamos viviendo tiempos extraordinarios, cada uno de nosotros ha podido experimentar este beneficio que en más de 200 años nos ha traído el desarrollo, el progreso, y solamente quizá algunos hemos podido tener la mayor fortuna y hay otros que quizá no tanto, pero hay algo que viene sucediendo y que no nos estamos dando cuenta, algo muy importante, algo muy urgente. Nuestra casa se está quemando. Y no nos referimos solamente a la casa física que podamos tener, sino a la forma en la cual hoy nos venimos vinculando. Para quienes estamos en el mundo de empresas, podemos haber escuchado que ¿qué es lo más importante en una empresa? Generar dinero, generar utilidades. ¿A costa de qué? Son las preguntas que es el tiempo de empezar a hacernos y a reflexionar. Porque en todo este avance y todo este progreso, ¿qué es lo que pasó? Algunos se quedaron atrás y no podemos continuar de esta manera operando y viviendo. El tema que nos convoca esta semana aquí es para hacer esa reflexión y darnos cuenta que nos toca hacer un giro, un cambio de posición. ¿Y qué nos pasa a nivel social? Porque eso también es importante. ¿Quiénes toman decisiones? Las personas. Hoy, ¿qué es lo que viene sucediendo? El trabajo nos enferma. Tenemos que ir a trabajar y con qué ánimos solemos ir. ¿Cómo regresamos a nuestra casa? Cada vez más personas están renunciando a sus trabajos sin tener un plan B, porque simplemente no soportan y no toleran el espacio en el cual se desarrollan más de 5 días a la semana, porque sí, con el celular y la conexión, sábado y domingo también nos vemos trabajando y respondiendo mensajes hasta altas horas de la noche. Y aquí viene el silent quitting, que es, claro, me voy a las 5 de la tarde, no respondo mensajes, o a las 6 de la tarde, y si me escribe mi jefe o algún compañero, no existo. ¿Y eso cómo puede ser percibido? Ah, qué falta de compromiso tiene esta persona. Pero en realidad hay algo que no está conectando esta persona con el entorno en el cual se está desempeñando.
Y sí, esto nos lleva a que tenemos hoy en día altos niveles de depresión, de estrés. Los lunes son los días, no sé si lo sabían, en los cuales más ataques cardíacos se dan. Claro, porque llega el domingo en la noche y ya, ¡ay, tengo que regresar a trabajar! Pero ¿no sería bonito que llegue el lunes y digas, wow, qué chévere, voy a ir a mi trabajo, voy a ir a conectar con la gente con la cual estoy? Veo sus caras y son caras de, ¿qué estás hablando, Jennifer? Eso no se puede. Pero bueno, hagamos que pase. ¿De quién depende que eso suceda? Y aquí les comparto unas cifras que cuando las vi me impactaron muchísimo. Esto es en base a un estudio de los datos, de lo que nosotros como individuos estamos buscando en Internet. Más de 5 millones de personas empiezan a buscar cómo ser feliz en el último año y medio en Internet, peruanos. Más de 900.000 están buscando cómo encontrar motivación. Estoy buscando afuera en vez de empezar a mirar por adentro y desde adentro. Hay dos temas que también en esta búsqueda surgieron. Los dos temas puntuales es más de 11 millones de personas de nosotros, de los 34 casi millones de habitantes que tenemos, buscan temas de salud mental y conciencia ambiental. ¿Qué es lo que nos convoca esta semana? Ok, vamos a continuar viendo. ¿Por qué? Porque este cambio se tiene que dar. El tiempo es ahora. Esta es una etapa, un momento, no me refiero solamente a esta semana, sino estos años que nos están conllevando, a invitar y a pensar qué es lo que tiene que cambiar en nosotros y en la forma como nos vinculamos. Porque sí, están cambiando los inversionistas. Este señor es el CEO de la organización que convoca a la mayor cantidad de inversionistas. La organización se llama BlackRock. Y hoy, ¿qué le está pidiendo a las empresas que forman parte de este fondo? Que tengas una mirada de largo plazo. Que normalmente no veas solamente los resultados de los 3 meses o el año que tienes que lograr. Porque eso, ¿qué cosa ocasiona? Ocasiona que no podamos implementar o empezar a planificar iniciativas que vayan más allá del rango de acción del corto plazo. Y sabemos que políticas de cuidado toman muchísimo tiempo y generalmente pasan los 3 o 5 años. Cambian también los protagonistas. Estas fotos son un grupo de CEOs, de líderes de empresas. En Estados Unidos hay un grupo que le llaman el Business Roundtable. Acá en Perú sería bonito que haya algo así, en el cual los CEOs dicen, ok, tenemos que mirar más allá del dinero que le damos a los accionistas, que son todos los que vienen y nos ponen el dinero. ¿Qué estamos haciendo por la gente, por los colaboradores, por el medio ambiente, por la comunidad, por los proveedores? Empezamos a mirar más allá de lo que, en teoría, surge una empresa que es generar dinero. Y también cambian los sistemas, donde te empiezan a decir de que no es el accionista o el dueño, en nuestro caso que hay más empresas familiares, el que tiene que recibir la mayor cantidad de valor y beneficio. Empezamos a hablar de los grupos de interés, cómo compartimos valor, cómo vamos generando mayor valor en nuestro tránsito como organización, como empresa. Y es ahí donde nos empezamos a preguntar, ¿realmente estamos reconociendo nuestro cambio? ¿Qué es lo que suele pasar y cuáles son las conversaciones de día a día que tenemos? ¿Quién es el que tiene que cambiar? Que cambie él, que cambie ella, que cambie tal político, que cambie tal persona. Y yo que soy parte de una empresa o una organización, que no necesariamente tengo que ser el dueño para empezar a aportar con ideas y soluciones. Y empezamos a ver toda esta evolución y estos cambios. En un inicio, sí, se hablaba de 3 pilares, People, Planet y Profit. Y eso quizás lo podíamos ver un poquito más lejano. Y empezamos a cambiar y a mirar, este componente de personas, ¿a qué se refiere? A ese impacto social que tengo yo como organización, como empresa. ¿Cómo estoy viviendo en coherencia tratando a mi gente, a la que está de manera inmediata? ¿Se acuerdan de esas cifras de depresión y de infelicidad? Cuando hablamos de planeta, sí, el planeta, y es esa bolita que veo ahí, está un poquito lejana, pero ¿y cómo me vinculo yo con mi medio ambiente? Con lo que tengo ahí cerca, con los recursos que tengo que cuidar, con lo que yo extraigo para poder producir y generar el dinero que estoy generando. Y el profit, el lucro, la ganancia,
cómo también se conecta y evoluciona a verse de una manera desde la gobernanza. Se habla mucho de la corrupción, pero estoy mirando cuáles son los procedimientos y las formas que yo tengo de operar dentro de mi organización. Ay, sí, no, pero dale, nada más para la cola, para que acelere el trámite, el expediente y que pase. Eso también es corrupción. Eso también son prácticas que no son éticas. Esta invitación es también a empezar a mirarnos. Y estos modelos evolucionan y pasaron a ser, sí, cuáles son las métricas, que estas fueron las iniciales. Antes de las ODS estaban los Objetivos del Desarrollo del Milenio y después pasaron a lo que ya hoy conocemos, creo que la gran mayoría que estamos aquí y están ahí en transmisión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero cuando llega el 2030 y veamos nuestro avance, ¿tendremos que sacar otras ODS más? ¿Cuál es ese punto de partida que nosotros proponemos? Y aquí hay una, que es la ODS 0, la conciencia. Aquella en la cual parte de cada una de las personas que estamos aquí sentadas. En la cual yo decido por convicción qué es lo que yo quiero cambiar. De qué manera mi acción, mi actuar, mi pensar y decir está conectado con mi organización, porque la empresa es parte, sí, ¿de qué? De este planeta y en el cual estamos pues pensando y viendo la manera de que siga sostenible en el tiempo, porque no tenemos otro planeta. Entonces, la invitación que nosotros hacemos, junto con otros 2 cofundadores de Capitalismo Consciente Perú, es que podamos empezar a tener un liderazgo de cuidado, que cada uno de ustedes, de nosotros, tiene esa posibilidad de cambiar, de poder proponer, de tomar las riendas y que no dejemos esa responsabilidad en alguien más. Que podamos desde las empresas ayudar a redefinir el éxito y la felicidad. ¿Quién no disfruta de la naturaleza? ¿A quién no le gusta el campo, el mar, el desierto, los campamentos, atardeceres, amaneceres? ¿Con qué está conectado eso? ¿Y cómo lo estamos cuidando? Entonces, sí, todo para la propuesta que tenemos empieza de adentro hacia afuera. Cómo yo empiezo a hacer este alto y darme cuenta de que necesito un espacio para ver cómo estoy yo en este avance y este proceso. O me levanto y estoy en automático, pucha, desayuno, voy a trabajar, regreso, tengo que ver las cosas, el estudio. Pero ¿y cómo estoy yo viviendo en coherencia? ¿Estoy en la organización que realmente me da y me nutre y me hace sentir feliz? ¿Compartimos los mismos valores? ¿Coincidimos en los propósitos? A mí, hasta muy tarde, me puse a pensar cuál era mi propósito, porque viví por 20 años apuntando, levantándome, trabajando, yendo, viniendo, pero sin un sentido de ser. Y eso es algo que las generaciones más jóvenes lo tienen mucho más claro, y por eso es que tenemos esa alta cantidad de preocupación en temas de conciencia social y ambiental en el país. Y esto sin duda va a ser mucho mejor si es que avanzamos en grupo, porque cuando estamos solos es mucho más complicado. Pero si empezamos a actuar por ecosistemas, donde, claro, yo voy a postular a alguna empresa que coincidamos con los valores, donde su propósito coincide con lo que yo quiero ayudar a cambiar, el problema que yo quiero resolver. Ya no se habla solamente de los talentos y los conocimientos que tengamos, sino, oye, ¿cómo juntos vamos a apoyar, vamos a trascender, vamos a hacer? Porque ya diagnósticos tenemos miles. ¿Y cómo generamos una cultura donde todos realmente nos involucramos y somos parte de? Esto es algo que nos da mayor sentido de pertenencia y nos invita a una nueva forma de prosperidad. Ya el tema económico, sí, necesitamos cumplir obligaciones que tenemos, pero ese salario emocional, ¿dónde lo podemos encontrar? En aquellos grupos y organizaciones con las cuales conectemos y digamos, oye, bien, aquí estoy haciendo algo nuevo. Voy a ir el lunes y tengo una idea y un proyecto que vamos, probemos, pilotemos. Ya no es el tema del castigo lo que prima en las organizaciones, o debería estar primando, porque el castigo al error es un bloqueo al aprendizaje y a la innovación. Entonces, todos tenemos que estar incluidos en esta forma de poder sanar,
porque las organizaciones pueden sanar. Cuando desde la gobernanza en las empresas empiezan a incluir a mujeres en sus directorios, le está apuntando a la diversidad. Los directorios que tienen mujeres en su composición son 20%, tienen ingresos mayores económicamente, 20% más que si solamente tuvieran hombres. Entonces, quienes están acá y tienen todavía equipos en los cuales solamente tienen hombres, pregúntense, oye, démosle espacio a este género, a la mujer, para que nos da otra mirada diferente. Atrevámonos a eso. Y esto no es un tema de género, qué sé yo, no. Es aprovechar y poder seguir cultivando los talentos que cada uno de nosotros puede traer. Podemos sanar en lo social. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, oye, ¿y en mi empresa qué pasa si empiezo a contratar a una persona porque llena un papel donde dice quiero trabajar y no reviso cuáles son sus antecedentes policiales, penales, que si sabe hacer algo o no? Eso sucede y eso ayuda mucho a reducir la brecha. Esta empresa lo que se encarga es de contratar a personas que vienen de la cárcel, porque está comprobado que después pueden reincidir. Entonces, nosotros no estamos alejados. Y empresas como Yerba Mate, Guayamé Yerba Mate, que ellos lo que hacen es primero regeneran bosques y después se encargan de sembrar para cosechar. No es el efecto inverso. Podemos sanar también desde el punto de vista de proveedores. ¿Qué pasa si yo a mis proveedores dejo de verlos como mis apalancadores de crédito? Porque si les pago 120, 150 días, ¿qué voy a provocar? Una quiebra en la cual no solamente va a afectar a la empresa económicamente, sino a sus familias. Entonces necesito que hayan leyes y reglamentos que me digan para que a mis proveedores les pague a 30 días. Estoy en una empresa donde efectivamente se preguntan y dicen, oye, ¿puedo empezar a pagarles menos, en menos tiempo? Y también cuando hablamos desde la sanación con los clientes, este es un ejemplo de una empresa en la cual en Brasil se demoran 3 a 4 años en poder cerrar un litigio. Y ellos dijeron, ¿por qué tenemos que pasar por eso? Nuestro contrato de vinculación con un cliente, si llega a un punto en el cual tenemos una disputa, vamos a ir a un arbitraje. ¿Para qué nos vamos a exponer? Y vamos a exponer al cliente, sobre todo, ahí es pensando en el cliente. Y en 30 días tenemos resuelta la situación ayudados con un tercero. Pongo a la persona en el centro y a mi cliente. Cambio. No es que, no, ¿cuál sería el pensamiento tradicional o habitual en el cual estamos acostumbrados a escuchar? Pero para generar algo nuevo, tenemos que nosotros empezar a dejar esas semillas. Y cuando hablamos sanación desde las comunidades del entorno, ¿quién no tiene una bodega cerca de su casa? Las personas que venden helados en la calle, todos ellos son nanoemprendedores. ¿Cómo los involucramos en toda esta movida de cambio? ¿Cómo los empezamos a involucrar y que se den cuenta de que ellos ya de por sí vienen generando y juegan un rol muy activo? Porque ahí es cambiar esa mentalidad de tengo mi bodeguita para subsistir, o realmente gracias a tu espacio tú has podido construir y darle la educación a tu familia y todo lo que ha generado y puede seguir generando. Entonces, hay evaluaciones que hoy sirven para medir estos aspectos, como es la evaluación del sistema B. No sé si alguno de ustedes las conoce, se las invito a revisar. Porque, sin duda, la evolución de los negocios empezamos cumpliendo una serie de leyes y normas para después pasar a medir la eficiencia donde, claro, somos más eficientes, pero llegamos a un punto en el cual ya empezamos a preguntarnos qué impacto estoy generando, cuál es ese impacto positivo. Y si no he generado ningún impacto positivo, pues primero tengo que hacer eso para realmente llegar a un punto en el cual me pregunto, ¿estoy ayudando a regenerar este sistema del cual hoy soy parte y pieza fundamental? Porque de eso se trata la verdadera transformación y coevolución. Y lo que hacemos en temas de economía circular está íntimamente ligado con eso. Empezar a preguntarnos el tipo de productos que necesita el mercado, los servicios, las formas en que lo llevo. Todo ello es desaprender lo antiguo para empezar a crear algo mejor. Y una forma de explicarlo es mediante el modelo de Dona, porque sí,
las personas deberíamos llegar a cumplir una serie de necesidades mínimas, básicas, y poder tener un techo ecológico en el cual de esto no podemos pasar. En el momento que nosotros sobrepasemos de esto, la empresa, la persona, ya está generando un impacto climático. Y no es que esto es algo de allá, pues hace frío, hace calor, y es por el cambio climático. No, nosotros somos. Cada uno de nosotros aquí, por ejemplo, ¿qué prácticas son las que venimos desempeñando en el hogar y en casa? Vamos a medir quiénes se han hecho la prueba, la medición de la huella de carbono, de su generación de huella de carbono. Pueden levantar la mano si quieren, y si no, no hay juicio. ¿Quiénes hacen compost? ¿Cómo manejamos los residuos orgánicos en casa? ¿Cómo elijo subir las escaleras o bajar las escaleras o esperar el ascensor? Son pequeños hábitos que podemos empezar a hacerlos. Y sí, cuando hablamos de familias, de empresas, que ¿cómo le voy a hablar a alguien de medio ambiente si no tiene que comer? Ok, eso es algo muy válido y muy cierto, pero hay hábitos que nos pueden ayudar a reducir esas emisiones y el impacto que tenemos. Y la empresa juega un rol fundamental, porque también ayuda a educar. La empresa que tiene colaboradores, trabajadores, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos la empresa? Proveedores, tenemos, ¿perdón? Clientes, así es. ¿Qué otro? ¿Quiénes más juegan en nuestro círculo? ¿Perdón? Colaboradores, clientes, proveedores, comunidad. ¿Cuántos de nosotros nos vinculamos con la comunidad en la cual hoy venimos operando o trabajando? ¿Cómo estamos nosotros conectados con este medio ambiente y revisamos si lo que estamos haciendo le está generando un impacto a alguien más? ¿Y hay una receta para llevar esto a la práctica? En realidad, nuestra propuesta es que podamos mirar 4 componentes, 4 ejes, que cada organización pueda preguntarse cuál es su razón de ser, cuál es ese propósito. Si dejara de existir, ¿por qué la extrañarían? Y este propósito, ¿cómo lo viven? Los diferentes grupos de interés, que lo hemos mencionado hace un minuto. Y todo esto conectado con que empezar a dejar culturas responsables, donde la gente vaya animada a trabajar, a dar lo mejor de sí, donde pueda compartir, donde pueda co-crear, donde pueda sentirse libre de juicios y donde pueda regresar a casa de buen ánimo y no llegar con un mal humor que afecta la dinámica familiar, donde entre todos podamos tener un liderazgo de cuidado. Y eso no es utopía, basta con que cada uno de ustedes decida empezar a mirar cómo es que viene operando y viviendo. Y estos son los 4 pilares de una organización consciente, en la cual el ego lo dejamos por fuera, en la cual nos focalizamos y nos vemos como parte de un todo. Eso es el eco. El humano no está por encima de todas las especies y el planeta. Nosotros somos una especie más que se nos ha dado una tierra a cuidar, de la cual estamos extrayendo para poder vestirnos, comer, vivir, estar aquí, disfrutar de la calefacción, del aire acondicionado. ¿Y qué le devolvemos? Un entorno en el cual nosotros pasemos de mirar la competitividad agresiva. Quiero ser el número 1, quiero ser el de mayores ventas, el de mayor rentabilidad, a cooperar. ¿Acaso no tenemos problemas similares todos los que jugamos en una misma industria? ¿Cómo podemos empezar a codiseñar soluciones que sean rentables y buenas para todos, no solamente para mí? ¿Cómo podemos pasar de la eficiencia a la participación, donde cada uno juega un rol importante? ¿Cómo podemos dejar de mirarnos de manera individualista, que es lo que nos ha traído a este punto como sociedad, a mirarnos como colectivo y que somos parte de algo mayor? ¿Cómo empezamos a ver esta creación de valor? ¿Cómo le creo valor no solamente a mi empresa, a mi cliente, a mi colaborador, a mi proveedor, como a la comunidad? ¿Qué tengo por compartir con ellos? Donde de repente hay muchas personas que no tienen las posibilidades de acceder a conocimiento o información o talentos que yo sí tengo dentro de mi organización y puedo compartirla. ¿Cómo salimos de esta mirada egocéntrica y nos empezamos a ver como parte del todo? Porque todos estamos interconectados y estamos siendo interdependientes. Si no, ¿por qué es que tenemos estos cambios de temperatura tan bruscos, tan grandes? Y
los problemas que vamos a tener con las crisis alimentarias también. Entonces, esta es una pequeña invitación para que si alguno conoce alguna otra práctica sanadora, escuchaba el video de Silsa hace un momento y me parecía interesante, y empezar a colectar, porque lo bueno se tiene que compartir. Ya estamos expuestos a suficiente información negativa allá afuera, que nos toca empezar a decidir, hoy quiero ver lo bueno, hoy quiero ver y reconocer y saludar a otra persona que está haciendo algo positivo, porque es ahí donde podemos empezar a generar mayores burbujas de prosperidad y colaboración, y empezar a transformar, porque esa regeneración y transformación no va a pasar allá afuera, la empezamos a crear nosotros aquí y ahora. Gracias. Muchas gracias. Vamos a entregarle un certificado, para ello llamaremos al ingeniero José Benítez, presidente del Comité Especializado de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Capítulo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. También llamaremos al estrado a la ingeniera Rosaluz Gallegos, vicepresidenta del Comité Especializado en Economía Circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Gracias. Demos un fuerte aplauso, por favor. Vamos a las fotografías. Muchas gracias, señora Milla. Continuaremos con el programa. La siguiente conferencia magistral está a cargo del señor Livio Villar, quien hablará sobre el tema Zero Waste to Living, camino hacia la minería sostenible. Livio Villar es gerente comercial de Seychelles Group Perú, licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en Ecología y Gestión Ambiental en la Universidad Ricardo Palma y especializaciones en Ingeniería Sanitaria de Residuos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Maneja una amplia experiencia en el rubro de la gestión ambiental, desempeñando cargos como coordinador de proyectos para la promoción de desarrollo sostenible, gerente de operaciones de una empresa chilena de servicios de residuos y presidente del Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental del INDECOPE, donde se elaboraron las primeras normas técnicas peruanas de aceites usados y el Código de Colores de Residuos. Recibimos al ponente con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. ¿Estoy? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al capítulo de... Arriba. Acá está abajo. Recién. Tal. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación al capítulo de Ingeniería Ambiental. Y la verdad que permítanme felicitarlos. La verdad que es un gusto. Infelizmente no soy ingeniero ambiental, soy industrial, como escucharon, pero qué orgullo que este capítulo esté organizando ya un evento de este tipo en tan corto plazo. Tuve la oportunidad de conocer a los primeros egresados de Ingeniería Ambiental, del Callao, si hay alguno, en los años a fines del 90 o inicio de los 2000, y verlos haciendo un congreso de este tipo, la verdad que me llena de orgullo, porque esa es la labor que tiene que hacer un gremio
en este caso un gremio académico o un gremio como en este caso los ingenieros. Y era hora, no sé si hay sanitarios acá, pero los sanitarios antes eran los que hacían este tipo de eventos, pero creo que el ambiental es importante que pueda participar en este tipo de organización que nos permite discutir el tema de la economía circular y el tema ambiental de manera particular. Hoy les voy a comentar sobre el manejo de los residuos y aterrizar un poco dentro de esta temática ambiental, un tema muy puntual que es el manejo de los residuos sólidos o residuos peligrosos, residuos líquidos, pero del lado no municipal, del lado industrial, del lado del sector que lo conocemos como sector no municipal. Bueno, aquí está un breve contenido. Brevemente, yo represento a la compañía SECHE. SECHE es una compañía, para los que manejamos el mundo de los residuos, una EORS, Empresa Operadora de Residuos Sólidos. Pero somos una empresa de soluciones ambientales con énfasis en los residuos. Es una compañía de origen francés que ya tiene en Perú alrededor de 8 años. Y manejamos, para los que de repente recuerdan, manejamos el relleno de seguridad o el primer relleno de seguridad del país, que es el relleno de Befesa, de Chilca. Es el primer relleno de seguridad. Ese relleno hoy es propiedad de SECHE y lo manejamos hace 7, 8 años. Y también tenemos una planta de tratamiento térmico en Villa El Salvador para tratar los residuos biomédicos. Además brindamos servicios de transporte, servicios de manejo in-house de residuos en operaciones industriales, en operaciones mineras, además de soluciones en términos de tratamiento de efluentes o también en remediación ambiental. Esto es para que tengan una idea de las diferentes actividades que realizamos. Tenemos ingenieros ambientales en nuestra compañía, así que estamos bastante contentos de la labor que se viene haciendo, pero también ingenieros de otras carreras, así que es un mix. Para hablar del tema de residuos sólidos, siempre es bueno, y estoy seguro que lo conocen, saber o ratificar que como país tenemos una normativa que regule este sector. Y la primera ley de residuos sólidos fue la 27314 en el año 2000 y su reglamento en el 2004. Luego, en el año 2016 y 2017, esta ley evolucionó a estos instrumentos que tenemos hoy en día, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. Pero es bien interesante, antes del año 2000, lo que hablábamos era de que el sector era informal, porque no había una regulación. No había una regulación que te diga qué es formal. Si no había una regulación, el sector era informal en líneas generales, antes de la primera ley, que fue la 27314 en el año 2000. Pero es interesante cómo evolucionó esta ley. La primera ley de residuos tenía un enfoque sanitario, tanto así que el ente regulador era el Ministerio de Salud, con la DIGESA. Era un enfoque netamente sanitario, porque teníamos un grave problema de salud pública. La basura estaba en las calles. La basura no se recogía. Pasaron los años, todavía tenemos esos problemas, pero el enfoque de la ley cambió a un enfoque ambiental, a un enfoque preventivo, ¿no? Y se introdujo estos conceptos, los conceptos de economía circular, valoración de residuos, responsabilidad extendida del productor, el principio de REP, los principios de responsabilidad compartida, la protección del medio ambiente. Entonces cambió este enfoque a un enfoque de prevención, un enfoque preventivo y de buscar que los residuos sean recursos. Hay un gran avance, sí, y en ese sentido aparece la famosa pirámide invertida, es decir, no buscar la disposición final, sino buscar la reducción, la minimización, la valorización, el reaprovechamiento como enfoques principales en la gestión de los residuos. Este marco normativo hoy en día lo tenemos, 2016-17, van pasando los años y hay mucho para hacer todavía. Pero ya es importante que lo tengamos, que nuestro marco normativo nos dé el entorno y la regulación del sector. Y ahí aparecen algo que les quiero comentar ya más a profundidad, que son los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos, nuestro marco normativo también lo establece, que si tiene alguna de estas características que pueden ver ahí en
en la presentación, si es autocombustible, si es explosivo, si tiene corrosividad, si es reactivo, si tiene toxicidad, si es radioactivo o es si tiene patogenicidad, si tiene alguna de esas características, ya el residuo es peligroso. No necesita tener todos, uno de ellos lo hace que sea peligroso. Entonces ellos, por eso, en sus industrias, en sus empresas, si identifica un residuo y tiene alguna de esas características, inmediatamente podemos decir que es peligroso. Y ahí aparece, cuando les decía lo que les quería hablar, del ámbito de gestión, el ámbito de gestión no municipal. Los residuos municipales los maneja la municipalidad, es el responsable del manejo, pero existen los residuos que son del otro lado, el residuo no municipal. La responsabilidad del manejo es del propio generador. La empresa, la industria que maneja los residuos es responsable de hacerlo. Pero para eso tiene que tercerizarlo y aparecen las famosas empresas operadoras de residuos sólidos, las EORS. Antes en la primera ley se llamaban EPS, empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos. Nos encanta cambiar los nombres, pero en el fondo es la misma empresa. ¿Sí? Es la empresa operadora, unas adecuaciones, pero finalmente tenemos empresas operadoras de residuos sólidos que son responsables de hacer la gestión o el manejo de los residuos del ámbito no municipal. Hoy en día, ¿qué tenemos en el ámbito no municipal? Es interesante ver esto, y eso es un tema que lo pongo sobre la mesa. Leía una estadística, y supongo que acá de repente se está hablando de eso. Hablaban de que el Perú genera 23.000 toneladas de residuos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien recuerda? ¿Perdón? 21.000. Ya. 21.000 toneladas. Pero cuando hablamos de eso, hablamos de residuos domésticos, municipales. Porque está asociada, los que son ambientales, se acordarán, es el famoso producción per cápita, ¿no? El PPC. La cantidad que genera cada habitante por día, producción per cápita por habitante por día, lo multiplicas por la cantidad de habitantes y te da la producción de residuos. Entonces, más o menos que tenemos 30 y tantos millones de habitantes, por 0.8 en promedio, nos da los 20 y tantos mil toneladas de residuos por día. Pero no tenemos data de los residuos no municipales. ¿Ustedes creen que sean igual o mucho más o menos? ¿Más? La verdad que es un tema es difícil de identificar. Ni con el CIGERSOL, ni con la información que hoy en día no se puede determinar aún lo real. Porque sí podría ser mucho más, podría ser con mucho más peligrosidad posiblemente, pero no se logra identificar hoy en día. No hay data precisa sobre esto. Y ese es el principal, el inicio de poder gestionar los residuos. Si no tenemos data, es difícil manejarlo. Entonces aquí tenemos todavía algo por hacer. Se habla de, solo en los peligrosos no municipales, data muy referencial de alrededor de 150.000 toneladas al año. Esto data más asociada a los rellenos de seguridad, lo que llega a un relleno, pero no necesariamente es data de generación de residuos. ¿Sí? Entonces no es data de generación de residuos. ¿Tenemos rellenos en nuestro país? Sí tenemos rellenos, se van incrementando día a día, más rellenos del lado municipal que no municipal. Tenemos algunas plantas, como le decía, nosotros tenemos un relleno y una planta de tratamiento térmico. Y tenemos, interesante, tenemos más de 1.000 empresas operadoras de residuos sólidos registradas en el país. Y diremos, ¿con todo esto no se puede gestionar correctamente los residuos? Entonces, ahí hay otra pregunta que hacernos, porque sí es importante saber que hay empresas operadoras, pero qué nivel de exigencia y estándar tienen, es el siguiente punto a desarrollar. Entonces, luego que tenemos la generación de residuos, podemos ver qué etapas hay en cada uno del manejo de los mismos, cómo se manejan los residuos en la parte no municipal, ¿no? Tenemos tanto el manejo interno dentro de las instalaciones y el manejo externo. Lo primero que hay que ver es la segregación de los residuos. Y para la segregación sí se tiene una norma que establece el código de colores de los residuos, que es la norma técnica peruana 900-058-2019, que establece el código de colores para definir, valga la redundancia, los colores que tienen que tener los dispositivos de almacenamiento de residuos, ¿no? Entonces tenemos el papel y cartón, tenemos el plástico, tenemos el azul para el papel y cartón, el blanco para plásticos, el marrón para orgánicos,
tenemos los metálicos en los amarillos, el plomo, las botellas de vidrio, tenemos los aprovechables o no aprovechables, los generales en el tacho negro, y los rojos los peligrosos. Entonces, de esta manera podemos clasificar, y ya tenemos un avance en la clasificación de los residuos en el ámbito no municipal. Esta labor de poder clasificarlos nos permite pensar en las siguientes etapas del manejo, que es ya la recolección interna en las industrias. Estoy hablando de industria, minería, industria de gran extractiva. Lo que se tienen es manejos internos que se pueden hacer con diferentes tipos de vehículos, ¿no? Vehículos con carguío mecanizado, multifuncional, se busca optimizar rutas de recolección, se busca mejorar la frecuencia de recolección. Se puede manejar recolección diferenciada una vez que se ha clasificado los residuos. Entonces tenemos diferentes tipos: camiones recolectores, furgones, camiones como estos que ven acá, que se llaman camiones intercambiadores para cargar contenedores metálicos, contenedores de gran volumen, de 15, 20 metros cúbicos. Entonces tenemos diferentes tipos de equipos para hacer la recolección interna. Luego de esto se lleva al almacenamiento temporal, el lugar donde se almacena temporalmente los residuos dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestras plantas, dentro de nuestras empresas. Este tipo de almacenamiento, la norma establece algunas características, ¿no?, de ventilación, de tener separados los residuos peligrosos por tipo para evitar incompatibilidades, pero se puede poner en este tipo de espacios, en los almacenes de residuos, se puede colocar los ya equipos que van dando el acondicionamiento a los residuos, desde el pesaje, prensado, triturado, algún tipo de destrucción o eliminación de peligrosidad, se van colocando en estos espacios que los conocemos como los almacenes temporales. Esto nos permite ya tener una clasificación mucho más fina, un trabajo mucho más específico para que los residuos puedan entrar al siguiente proceso, que es el transporte externo, cuando salen de las instalaciones. Para eso, nuestra normativa también establece que tiene que haber vehículos especializados para poder asegurar que la carga sea segura. Y aparece en este transporte un documento que lo conocemos como el Manifiesto de Residuos Peligrosos. Este manifiesto, que el año pasado ya se modificó y se actualizó, que es este documento que ven acá, que establece, detalla el tipo de residuo a trasladar. Las características que tiene el residuo se registran en este documento, y este documento viaja desde el transporte, desde el transportista, desde el generador, transportista, hasta el lugar donde se dispone o se va a hacer la valorización o tratamiento del residuo. Entonces, es importante en esta etapa que contemos con vehículos autorizados. Los vehículos tienen que estar autorizados por el Ministerio de Transportes, por el MTC, y que autoriza para el traslado de mercancías y residuos peligrosos, que son vehículos ya tipo furgones, cerrados, que dan la característica para transportar residuos peligrosos. Luego que pueden salir, luego del transporte, se tiene que llevar estos residuos a un lugar de valorización, tratamiento o disposición final. Entonces, en la valorización lo que buscamos es darle un provecho a los residuos, y eso es lo que buscamos en un proceso de Zero Waste to Landfill: evitar que los residuos lleguen al relleno a partir de una buena clasificación, un transporte adecuado y acondicionado, y llevarlos a procesos de valorización de los residuos. En los procesos de valorización, hoy en día también nuestra normativa nos exige que las empresas pueden tener, las empresas que valorizan residuos también puedan estar registradas y tengan su propio permiso para hacerlo. Entonces tenemos que asegurar que los residuos que salen a un proceso de valorización también sean con empresas registradas y formales. Luego que puede hacerse la valorización o previamente, también se puede llevar al tratamiento de los residuos. En el caso específico, por ejemplo, de los residuos biocontaminados, hay un método de tratamiento. Lamentablemente nuestro país no exige el tratamiento como parte de las características o de las acciones que tenemos que hacer para los residuos biocontaminados. En nuestra normativa, con enterrarle un relleno de seguridad es suficiente, pero hay métodos de tratamiento, la esterilización por autoclave, la incineración u otros métodos que puedan haber que reduzcan la peligrosidad y la toxicidad
de este tipo de residuos. Yo ahora les voy a mostrar un método que tenemos de tratamiento por incineración, que es muy importante para reducir la peligrosidad de los residuos. Ustedes saben que el residuo biocontaminado tiene características donde están componentes altamente infecciosos, que lamentablemente llegan a diferentes, no llegan necesariamente a procesos de tratamiento como el que esperaríamos. Por ejemplo, hace pocos días hubo una noticia, 2 o 3 semanas, no sé si pudieron ver, que residuos biocontaminados de hospitales iban a parar a pequeños lugares de reciclaje para convertirlos en envases, ¿no? Jeringas, sueros, vías, estaban siendo llevadas para convertirse en envases. Lamentablemente ese tipo de situaciones aún ocurre, pero también hay procesos de tratamiento que en nuestro país lo tenemos, ¿sí? Y que los voy a mostrar hoy día en unos minutos en un video. También existe la siguiente etapa en el manejo de los residuos, que es la disposición final, llevarlo a un lugar de los residuos peligrosos, en este caso a un relleno, si es un residuo no peligroso, a un relleno sanitario, y si es un residuo peligroso, a un relleno de seguridad, donde se confina totalmente el residuo de forma segura. Estos procesos tienen que ser controlados, totalmente controlados, medir las emisiones, medir los procesos de los lixiviados que se puedan generar, que te permiten tener un control seguro de este tipo de residuos. Ok, ahora les dejo con un video. Uy, ¿fui yo? Ahí.
Ok, sí. Ok, gracias. Ahí podían ver los métodos de tratamiento que tenemos, como es el método de tratamiento para biocontaminados, que es un método de incineración de residuos. Es una planta que existe en el país, está ubicada en Villa El Salvador, es la planta más grande del país y de la región. Trata 1 tonelada por hora de residuo biocontaminado. Somete a altas temperaturas, más de 1200 grados centígrados, o alrededor de 1200 grados centígrados de temperatura, con doble cámara de combustión, y elimina totalmente el nivel de infeccioso que puede tener un residuo biocontaminado. Esa es la forma que establece la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Pero lamentablemente en nuestro país, y es un punto que lo pongo también, estoy dando varios temas para trabajo para el comité del capítulo de Ingeniería Ambiental, son temas que tenemos que trabajar. En el mundo, el tratamiento de los residuos biocontaminados ya está establecido y normado. Nuestro país no lo exige. Somos de los pocos países en el mundo que no exigimos el tratamiento. Puede ser tratamiento térmico, tratamiento por autoclave, cualquier otro método de tratamiento. Estamos hablando de residuos infecciosos. Si recuerdan ustedes en la época del COVID, solo les voy a contar algo, en la época del COVID, recuerden lo que nos pasó, no se exigían doble mascarilla, que salgamos hombres por un lado, mujeres por el otro, a 2 metros, 4 metros. ¿Alguien se preguntó qué pasaba con los residuos COVID? El único hospital que nos llevó para incineración era Villa Panamericana, que quedaba como a 10 cuadras. El resto estaba tirado para un lado. Y nos exigían que salgamos con doble mascarilla. Y nos exigían que salgamos a, no sé cómo era, 2 metros, 3 metros, no sé cómo era la... Miren ese nivel, o sea, exigíamos por ese lado, pero luego del hospital, los residuos COVID estaban en cualquier lado. En cualquier lado. Y la OMS recomendaba tratamiento térmico. Con 1200 grados centígrados no hay bicho que te resista. Así de sencillo. Enterrarlo. Ustedes conocen mucho más que yo esto. Imagínense, ponerle un poquito de tierra. ¿Hiciste algo con el bicho? Nada. Entonces, son cosas que aún tenemos para mejorar. Y en ese sentido, el buscar evitar que lleguen, ojalá no lleguen a los lugares de disposición final o rellenos en algún lugar, residuos, es lo más importante en la lógica de buscar el cero residuos al relleno, zero waste to landfill. Y para eso tenemos que hacer una estrategia muy fuerte desde la base, desde diagnosticar lo que tenemos, estudios de caracterización de residuos en nuestras instalaciones, definir qué tipo de residuos tenemos. Previamente podemos regresar un poquito más atrás todavía para ver cómo son nuestras compras, pero es algo muy complejo. Eso está en la parte, si nos conceptualizamos en la economía circular, pero creo que una vez que esté el residuo podemos hacer trabajo sobre eso todavía. Es identificar las fuentes de generación, una buena cultura de segregación en el origen, términos que hoy en día siguen vigentes. La segregación en el origen sigue siendo la base, Si no hay segregación en el origen es difícil hacer luego. Una buena segregación en el origen nos permitiría hacer un buen manejo. Veo a mi ley acá y me acordaba de unas famosas, alguna vez vimos unos dispositivos para colocar botellas. Y decía ahí en el dispositivo, coloque la tapa afuera. Ninguna. Todas las botellas estaban con tapa. ¿Por qué lo hacemos? Si dice literalmente, la tapa tiene que ir fuera. Pero así somos. Tan sencillo como eso, como el botellón para colocar solo botellas y tapas en un dispositivo al costado, no se hacía. Entonces, aún hay mucho por trabajar en el tema de generar una cultura. Y una vez que tenemos separado, tenemos que buscar optimizar el sistema de recojo de esos dispositivos y luego tenemos que buscar soluciones de valorización, ya sea valorización a través del reciclaje, la valorización a través de la regeneración o la cogeneración de energía, que nos permita tener un contexto más amplio de lo que significa llegar al Zero Waste to Landfill. El Zero Waste to Landfill es una práctica, es una herramienta que nos permitiría reducir el impacto que pueden tener los residuos en instalaciones o fuera de nuestras instalaciones. Y cierro con esto, porque creo que hay muchas oportunidades aún de mejora a diferentes niveles. Yo creo que al nivel del gobierno, la ley tiene que seguir evolucionando al nivel del tratamiento, por ejemplo, lo que les comentaba de los residuos biocontaminados. Se tiene que incentivar la inversión pública. Suena como a cliché incentivar la inversión pública, la inversión privada,
Pero sí, nosotros somos compañía que queremos invertir, queremos seguir haciendo negocios, queremos seguir teniendo más plantas. Nosotros tenemos una planta de tratamiento térmico, pero quisiéramos tener más, pero el contexto no lo permite. El tema desde la permisología, desde el mercado, no nos permite seguir haciendo más plantas de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que mejorar la fiscalización. La norma, la primera ley del 27314 del año 2000 tenía el mismo tema, fiscalización. Se tiene que, para poder cumplir la norma, tiene que haber fiscalización y control, pero fiscalización no al visible, no al que tiene su letrero de empresa de producción de jabones, no, realmente a ese, pero también a los que no son visibles, que es lo más difícil. Siempre hacemos, nosotros siendo una planta de tratamiento y de disposición final, tenemos a la autoridad ambiental siempre con nosotros. Pero ¿dónde se va a ver a los lugares donde botan en ríos o se queman los residuos? No, va porque es una planta conocida y está en un lugar ubicable, pero ahí hay por hacer todavía mucha labor de fiscalización. Como generadores, mejorar la segregación en el origen, eso es fundamental. Y como generadores de residuos, también auditar el correcto manejo de sus residuos. Ustedes si trabajan en una empresa y contratan a una empresa de manejo de residuos, tienen que fiscalizarla, tienen que auditarla. No solo basta con el documento que diga el manifiesto, lo llevé a tal sitio, hagan la labor de auditarlo, verifiquen, visítenlos, hagan visitas técnicas, hagan visitas de inspección, eso es importante. El documento, es una frase, como siempre se dice, aguanta todo, pero hay que verlo, hay que ver en terreno. Eso te va a permitir auditarlos, pero también va a permitir que el que trata los residuos también haga un mejor trabajo. El generador tiene que implementar acciones de zero waste, lo que hablábamos. Las empresas operadoras como la nuestra, las EORS, tenemos que mejorar con nuestros estándares, eso es importante. Hay 1000 empresas, o más de 1000. Ya no vi hoy día temprano en la lista del MINAM, pero la última que vi habían 1000 y siempre hay más. Entonces decimos, ¿las 1000 trabajan con alto estándar? Hay que revisar eso. Nosotros como empresas operadoras también tenemos que participar en la elaboración de normativa, tenemos harta experiencia en el terreno y deberíamos ser parte también nos deberían escuchar también sobre nuestra experiencia para poner en práctica en la normativa. Y tenemos que difundir nuestras buenas prácticas, ¿no? Porque no todas las empresas operadoras hacemos mal trabajo o algunas hacen mal trabajo, pero las que hacemos bien deberíamos seguir difundiéndolo y mostrando que se pueden hacer un buen manejo de los residuos. Y por último, como público en general, yo creo que hay que interesarnos en temas ambientales cada vez más. Este tipo de eventos es eso, tenemos que interesarnos, pero de verdadera manera, no solo para... Cuando veo, siempre río en la oficina con el equipo, digo, cuando veo muchas publicaciones sobre temas ambientales, creo que somos un círculo que siempre está haciendo eso. Y nos falta muchísimo más. El público de a pie, la gente de a pie, aún no lo hace. Creo que el círculo que tenemos de personas vinculadas al tema ambiental en nuestras redes, nos falta difundirlo muchísimo más. Nos falta que el de pie pueda entender y pueda valorar eso. Nos falta hacer todavía aún más. Y no soy político ni nada por el estilo, pero si no hacemos política, va a ser difícil cambiarlo. No le tengamos miedo a la política. Tenemos que interesarnos que el tema ambiental esté en la agenda de candidatos. Se va a venir, bueno, no vamos a hablar de política, pero tendremos elecciones en los próximos años, pero es importante que el tema ambiental sea un tema serio. La Unión Europea al 2035, hasta el 2035 solo se van a vender vehículos a combustión interna, van a pasar a vehículos eléctricos, y fue una decisión de la Comunidad Europea. O sea, decisiones de ese tipo no lo vamos a resolver nosotros, tienen que tomar decisiones a alto nivel, a nivel político, a nivel de decisiones de las autoridades. Entonces sí se pueden tomar decisiones de ese tipo, se tienen que tomar decisiones ya. Y cierro con algo. Jennifer decía el tema de subir las escaleras, de hacer compost. Totalmente válido, Jennifer, totalmente válido. Pero hoy en día, nuestro planeta, si no hacemos soluciones de alto impacto, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar si seguimos solo con grupos como estos, seguimos haciendo todas nuestras buenas prácticas, pero si no hay soluciones de alto impacto, ese famoso planeta, el planeta que siempre nos dicen, el plan B, que nos decían tener un plan B en todo lo que es análisis o en planificación, no tenemos planeta B.
Ya no existe, no aguanta solo con esas pequeñas buenas intenciones y buenas prácticas. Necesitamos o esas buenas prácticas que le hagan todos o generar soluciones ya. De las 23.000 toneladas de residuos, 21.000 me dijiste, ¿no? 21.000 toneladas, la mitad son residuos orgánicos. Al día, más de 10.000 toneladas son residuos orgánicos. Haciendo compost en pequeñas cantidades no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Entonces necesitamos soluciones ya y de alto impacto. ¿Ok? Lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Unas preguntas. Ok. La primera es, considerando la antigüedad del relleno de sanidad, en el caso de Chilca, ¿qué medidas de mejoras vinculadas a la economía circular se han hecho en los procesos de SAGE? ¿Me repites, por favor? Sí, claro. Dice, considerando la antigüedad del relleno de seguridad, de seguridad en Chilca, ¿qué medidas de mejoras, iniciativas de economía circular se han hecho en los procesos? Sí, efectivamente. Es un relleno que data del 2001, 2002, o sea, ya tenemos un poco más de 20 años. Recibimos los residuos peligrosos de todo el país. Podemos recibir hasta 100.000 toneladas de residuos peligrosos en diferentes y los colocamos en depósitos de seguridad. Hoy día estamos cerrando el tercer depósito y vamos a comenzar bueno, ya estamos construyendo el cuarto en 20 años. Recibimos residuos de todo el país. Nos gustaría que haya otros lugares donde puedan recibirse, pero hoy día los recibimos ahí. Efectivamente, en realidad nosotros recibimos los residuos. Nos gustaría no recibirlos, pero es bien interesante. Sí ha pasado que ya se reciben menos residuos que pueden ser valorizables. Hoy en día solo se reciben aquellos que ya no se puedan hacer ningún tipo de valorización. Hace algunos años recibíamos aceites usados. César Lari estaría diciendo, ¿por qué me meten al relleno aceite usado? César Lari de Silsa, me hubiese dicho, tráemelo. Ya no llegan ese tipo de cosas. No llegan baterías, llegaban baterías. Hoy día se reciclan en el generador. Entonces, lo que sí ha habido es prácticas de ya, desde la generación, desde el generador, evitar que llegue. Y por último, nosotros lo que tenemos una práctica para reducir el impacto es que nosotros, no quiero decir que es el único relleno, pero casi seguro que sí, nosotros tenemos un laboratorio acreditado previo a la disposición final. Es un laboratorio donde cada residuo que llega es analizado y se verifica qué tipo de tratamiento tenemos que hacerlo. Si llega un residuo ácido, tenemos que neutralizarlo. Si llega un residuo inflamable, lo tenemos que estabilizar. Si llega un residuo líquido, es un relleno de residuos sólidos. Lo estabilizamos también para evitar que entre como líquido. Entonces, todo eso se hace previo en este laboratorio y recién se dispone. Imagínense ustedes 100.000 toneladas de residuos peligrosos, tóxicos, inflamables, reactivos, mezclados en una sola poza. Sería una bomba de tiempo. Por eso se estabiliza, se trata, se neutraliza previamente y recién se hace el ingreso al depósito. Ok, perfecto. Tenemos otra segunda pregunta. ¿Qué proyectos de tratamiento de residuos peligrosos considera aplicables, excluyendo la incineración, para nuestra situación actual, considerando el crecimiento de la minería en la explotación del cobre? Muy buena pregunta, como la anterior. En realidad, el tratamiento se tiene que hacer in situ. Lugares como los nuestros son para tipo de residuos que salieron y que no se pudieron tratar in situ. Sí se pueden tratar in situ y se podrían tratar diferentes residuos en el punto de generación. Entonces, sí creemos y creemos que el camino es hacer tratamiento dentro de las instalaciones del generador y evitar. Hoy en día, cuando digo al relleno, estamos hablando de transportar residuos de más de 1.000 kilómetros de distancia, con el impacto que eso genera. Por lo tanto, creo que hay muchas prácticas que se puedan hacer, desde tratamientos como neutralización, tratamiento de fluorescentes, hay equipos para tratar, pequeños incineradores también, lavadores de trapos contaminados, equipos para tratar filtros, equipos para trabajar lodos. Entonces, hay diferentes equipos y prácticas que se puedan hacer en el lugar de generación.
Nosotros, como compañía, seguiremos poniendo plantas en la medida que el mercado lo vaya requiriendo, pero sabemos que ese tipo de prácticas de tener plantas para recibir cada vez está siendo menos fomentado. Ok, señor Villar, muchísimas gracias. No, a ustedes. Llamamos al estrado al ingeniero José Benítez, presidente del Comité Especializado de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Capítulo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, para entregarle un certificado. Asimismo, llamamos a la ingeniera Rosaluz Gallegos, vicepresidenta del Comité Especializado en Economía Circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias, señor Villar, por su participación en el primer Congreso Internacional en Economía Circular, aportando a la transición hacia la circularidad. Continuando con el programa, presentamos en la siguiente conferencia, quien tendrá como ponente a la magíster Rosa Coronado. Ella tratará el tema de innovación en economía circular por una minería sostenible. Rosa Amelia Coronado es magíster en Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción en Chile y cuenta con estudios de doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además, posee diplomados en Ciencia, Tecnología e Innovación y en Gestión Ambiental, respectivamente. Fue coordinadora del Proyecto Global de Eco-Innovación de la ONU Medio Ambiente para el sector de metales y fue invitada al cierre del proyecto en Finlandia en el marco del World Circular Economy Forum 2017. Desde entonces, ha enfocado sus esfuerzos en aplicar la economía circular del sector minero. Actualmente es docente invitada del Diplomado de Economía Circular de la Universidad Andrés Bello en Chile y forma parte de la red de consultores del proyecto CIS Perú. Además, es directora de sostenibilidad de RECF and Consultant, consultora especializada en desarrollo industrial sostenible. Un aplauso para ella, por favor. Bien, muchas gracias por la presentación. El tema que me ha tocado exponer el día de hoy es con la intención de establecer la relación que existe de la innovación con la economía circular. Si bien es cierto, siempre innovamos, tenemos muchas publicaciones, pero ahora tenemos que trabajar en un contexto distinto, ¿no? Que es la economía circular. Bien, para ello he desarrollado esta agenda. Primero que nada, vamos a ver esta relación importante de cómo la innovación va a cambiar a partir de la institución del modelo de gestión de economía circular de Helen MacArthur. Luego, la economía circular en minería. El concepto de economía circular lo vamos a ver, pero enfocado a la minería, ¿no? Por ser un sector muy especial en temas de generación de residuos. Luego vamos a ver el estado actual de la minería en temas de innovación, qué es lo que se ha estado innovando a la fecha y cuál va a ser el cambio disruptivo ahora a partir de incluir a nuestras soluciones de innovación en el marco de la economía circular. Luego, el contexto actual de la minería y sus desafíos. Aquí vamos a ver las características específicas del sector minero, ¿no? Y a qué desafíos nos enfrentamos. Y precisamente a esto vamos a desarrollar algunos paradigmas para promover la sostenibilidad. Y finalmente todo esto nos va a llevar a una minería de la revolución industrial, ¿no? 5.0. ¿no? Y finalmente vamos a concluir de todo el aprendizaje que hoy día les voy a mostrar. Bien, entonces partimos. Si bien es cierto, para generar la innovación a partir de la minería, nosotros tenemos que, primero que nada, ubicarnos, ¿no? Perdón.
Listo. Primero que nada, nosotros tenemos que ubicarnos en la minería, ¿no? En el sector minero, que es un sector muy especial en cuanto a la generación de residuos. ¿Por qué? Porque nuestro residuo es realmente en grandes volúmenes, ¿no? Nosotros, para poder recuperar lo que estaban hablando, ¿no?, hace un momento, un metal valioso como el oro, de 1 tonelada obtenemos 1 gramo, ¿no? Entonces pueden ver la cantidad de residuo que estamos generando. Si queremos recuperar cobre, de 1 tonelada recuperamos solamente 4,5 kilos, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Nosotros necesitamos, primero que nada, para hacer una innovación, generar ideas. ¿Y las ideas de dónde vienen? De los problemas que se pueden estar suscitando en el sector minero. Y estos problemas se van a volcar en oportunidades, ¿no? Y estas oportunidades son en los insumos para realizar una innovación. Eso es lo que se ha venido haciendo a la fecha. Sin embargo, ahora, dentro del marco de la economía circular, estos insumos, estas ideas para ser trabajadas, tienen que seguir los lineamientos del modelo de gestión de economía circular. El modelo de gestión de economía circular nos da directrices, nos da una serie de principios, los cuales nos acota o nos ayuda a poder enfocar mejor las oportunidades de mejora, ¿no es cierto? De tal manera que vamos a tomar acción en este contexto. Entonces, para resumir, nosotros vamos a obtener las oportunidades de mejora en el sector minero, los cuales son insumos, pero los vamos a trabajar ya no de manera puntual y arbitraria, sino lo vamos a trabajar en un contexto de economía circular, siendo estas ideas, oportunidades de mejora, nuestro punto de partida para tomar acción. Esa es la diferencia de cómo tenemos que hacer innovación de ahora en adelante. Entonces, definamos qué es economía circular en el sector minero. La definición instituida dentro de nuestro sector es la siguiente: sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de recursos, recuperando, reteniendo o aumentando su valor mientras se contribuye al desarrollo sostenible. Esta es una definición general que se aplica para todos los sectores. Si nosotros queremos dar soluciones en el sector minero, entonces tiene que tener una pequeña modificación. Y dentro de esa pequeña modificación lo que tenemos que resaltar es la parte sistémica, la parte de flujo circular y la parte de recursos. Por lo mismo que les estaba conversando de que la generación de residuo versus a lo que nosotros obtenemos, que es nuestro producto, el metal de interés, es bastante grande. El otro punto importante también es reconocer que los procesos por los cuales se obtienen estos metales ya tienen más de 100 años, ¿no?, instituidos. Entonces, pero con el enfoque de lograr una rentabilidad, ¿ya? Una rentabilidad, una mejor producción y una rentabilidad. Pero ahora esa definición nosotros le vamos a aumentar que sea sostenible. Entonces, ahí ya vamos entrando en el contexto de la economía circular. Entonces, ¿qué vamos a innovar? ¿No? Entonces, cuando nosotros vemos el estado actual de la minería en temas de innovación, ¿qué vemos? Vemos el relave, es el que se produce en mayor volumen. ¿Todos saben lo que es el relave? Levanten la mano. ¿Quién nos...? Ya, hay algunos que no saben, entonces por ellos. ¿Qué es el relave? El relave es el resultado de tratar una porción de tierra llamada mineral, del cual yo tengo que rescatar el metal de interés. Este es el mayor problema que tenemos nosotros en minería. ¿Qué pasa entonces? Haciendo una revisión sistemática, podemos ver nosotros que el relave ha sido investigado no desde que apareció la economía circular, hace 20 años,
cuando mencionó el expositor anterior, que existe, cuando empezaron las normativas, las exigencias, las fiscalizaciones, es recién cuando comienzan las normativas. Entonces, pero sin embargo, de los años llegando a los 2000, ¿no? En caso de la minería, desde 1995 para adelante, comenzaron a ver la problemática que ocasionaba el relave y los impactos que generaba su disposición. Pero sin embargo, en temas de investigación, los relaves son investigados hace mucho más tiempo, ¿no? Y se encuentra información. Y haciendo una revisión sistemática, podemos ver lo que más se ha estudiado es obtener ladrillos a partir de él, que sea un componente parte del concreto, o que se pueda recuperar todavía algún otro metal de interés. Entonces, si uno revisa todas estas investigaciones y si ustedes desean conocer un poquito más, acá les dejo yo una página web donde se habla todo respecto a las oportunidades del relave y cuáles son las investigaciones que se han hecho a la fecha. Pero sin embargo, el relave no es el único residuo que genera la minería. Y por ser grande estamos subestimando otros elementos que también están generando impacto. Entonces, luego de la economía circular, o gracias a la economía circular, la innovación deja un poquito, ¿no? Y también se enfoca en las otras oportunidades que existen de los relaves que se están generando. Todo con el objetivo de no solamente ahora ver la productividad, la rentabilidad, sino también la sostenibilidad. Para eso es necesario, importante, involucrarnos en el sector. Tenemos que conocer el sector. ¿Por qué? Porque generalmente a la fecha lo que se está haciendo es la investigación enfocada a los residuos generados. ¿Qué le hacemos? Los reciclamos, los reutilizamos, etc. Y se está evaluando de manera puntual, lo que se diría, lo que los ambientalistas conocen, fin de tubo. Y no. Esa es la manera en la cual tenemos que involucrarnos y ir para otro lado. Entonces, es importante involucrarnos en el sector, cómo son sus procesos, según la ley de minería, están establecidos, ¿no? Las siguientes etapas, de las cuales la más importante es la de beneficio, porque es la en la cual podemos manejar justamente esto, ¿no? Manejar la calidad de ese relave, para ya no tener que enfocarnos solamente en qué hacemos con este relave, sino ver cómo hacerlo menos tóxico, de tal manera que tenga más oportunidad para ser utilizado en otro sector, ¿no? El otro punto importante son cuáles son los residuos de minería, de qué depende su generación. Como les había dicho, si bien es cierto la recuperación de los metales, a partir de los minerales, sus procesos son generalmente conocidos, pero existe ciertas características a partir de las cuales yo voy a saber qué tipo de relave voy a generar o qué tipo de residuo voy a generar, ¿no? Depende mucho de la ubicación geográfica. El proceso por el cual se recuperan los metales es un proceso químico. Entonces, depende mucho de la temperatura, de la presión, ¿no? Las minas generalmente están a alta altura. El otro tema depende del tamaño de la mina. Depende del tamaño de la mina, por ende, la tecnología que se está aplicando, ¿no? Una minería artesanal, su tecnología, ya ustedes saben que es muy básica, a una gran minería que tiene una tecnología sofisticada. Después, diferencia también en el metal extraído. Yo puedo recuperar oro en una mina, puedo recuperar oro en otra mina, pero sin embargo, existen varias maneras de cómo yo puedo extraer ese oro. Entonces, ahí también hay una diferencia en la generación de residuos. Y después tenemos, bueno, ya lo habíamos sabido, el tipo de proceso, ¿no? Entonces, esto es importante considerar. El otro punto importante ya es donde vamos a desafiar los paradigmas. Ya esto es lo que iba y decía, que lo vamos a manejar, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo acá de la recuperación de cobre. Entonces, es importante tomar en cuenta que en este producto, ¿no? O sea, yo tengo mi materia prima que es el mineral y lo que voy a tener es mi producto, en este caso cobre, y el famoso relave. Pero no es todo lo que nosotros vamos a obtener. ¿Por qué? Porque también para este proceso necesito una serie de materiales e insumos. Y finalmente, lo que no se va en el producto
va a pasar como lo que se llama residuos sólidos o lo que diríamos de ahora en adelante material de descarte, ¿no? Sin intimidarnos por la cantidad de volumen que tiene el relave. Entonces aquí podemos ver otros como son los químicos, los aceites, cartón, plásticos y maderas y otros. Y ustedes dirán, no, esos son de la parte de campamento. No son de la parte de campamento porque cuando uno en el socavón utiliza también embalajes de las dinamitas, utiliza en la parte de procesos los envases de los reactivos químicos, de los aditivos, etc. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una visión mucho más integral y esto nos aporta, ¿no? Nos ayuda la economía circular. Entonces nosotros no vamos a ver aquí qué hacemos con este relave, no vamos a hacer solamente qué hacemos con esto, sino podemos evaluar su generación a lo largo de la cadena productiva en las etapas donde más residuos hay y de repente no, tengo la teoría de que yo los puedo tratar en estas etapas y tener un relave menos tóxico y también menos tóxico de tal manera que pueda ser revalorado, ¿no? Entonces, esto es el esquema importante que yo les quería mostrar. Y sumado a esto, porque cada una de esas oportunidades de mejora que me van a ayudar a tener residuos con mayores oportunidades, ¿no? De poder ser valorado, se suma la revolución digital, ¿no? La minería 4.0. También estaban hablando de que esto nos ayuda a manejar data. Tenemos en las minas mucha información, mucha data de procesos, mucha data de lo que se está generando dentro de cada una de las etapas, ¿no? Porque no solamente es los residuos que yo estoy generando lo que los estás viendo, sino también hay que tomar en cuenta que para hacer estos procesos tenemos equipos, grandes equipos que necesitan mantenimiento, que necesitan herramientas, etcétera, que también van a sumar a los residuos. Y la tecnología digital nos va a ayudar a poder analizar esta información y poder tener variables importantes que nos podrían servir para poder valorar mejor los residuos o aminorar su toxicidad, ¿no? Entonces, aunque la minería 4.5, la revolución digital, ¿no? Llamada en el sector minero, minería 4.5, en la que estamos actual, con esta información, ¿no? Con estas herramientas digitales, vamos a poder hacer una transición a la minería 5.0, pero para ello nos va a ayudar los principios y conceptos de la economía circular. Entonces, si bien es cierto, ambas hacen uso de la inteligencia artificial para optimizar y convertir la industria mundial en un área más eficiente, la industria 5.0 se preocupa aún más del factor de sostenibilidad, o sea, hace mucho más énfasis en el factor de sostenibilidad, enfocado mucho y muy importante en la persona, en el individuo, que es la tendencia de la innovación, ¿no? No solamente rentabilidad, productividad, sino la sostenibilidad, pero enfocada en la persona, en el cuidado de la persona, en que la persona respire un ambiente mejor, en que la persona trabaje en un lugar más seguro, ¿no? Entonces, estas son las oportunidades que tenemos en innovación en el sector minero. Y para concluir, sería ir más allá de lo obvio al identificar las oportunidades. Esas oportunidades que en el sector minero estábamos haciéndolo al final. Relave y mucho relave, que de manera puntual no vamos a poder hacer un escalamiento. Después, iniciar desde el estudio del estado actual de la implementación de la economía circular. Proporciona una base sólida aprovechando antecedentes existentes para evitar comenzar de cero. Esto facilita la construcción sobre lecciones aprendidas y mejores prácticas ya establecidas. Es importante investigar o iniciar con una evaluación preliminar en el sector, en el sector minero, pero no solamente el sector minero, sino si hablamos solamente de cobre, hablamos solamente de oro, ¿no? Hacer una investigación en qué está, en qué se ha avanzado, qué innovaciones se han hecho, y esas innovaciones que se han hecho antes que empezara o tuviéramos el concepto de economía circular, ver si realmente son sostenibles, ¿no? Integrarlas a toda la cadena de valor y ver si lo que hicimos, esta innovación, no está impactando en la otra etapa o
al final del proceso. La responsabilidad del sector minero va más allá de las operaciones directas. A veces se trabaja también este tema de confidencialidad, pero existen prácticas que se pueden compartir sin afectar el know-how de la empresa. Esas prácticas de cómo están solucionando sus problemas en temas de residuos, qué residuos ellos están generando y qué cambios han hecho, porque ahora ya existen reactivos, aditivos ecológicos por los cuales se puede optar. Y hay algunas empresas mineras que la están haciendo y sería bueno que las compartan. Después, participar activamente en las políticas de transición circular del gobierno. No solo es la responsabilidad, sino una estrategia, una oportunidad de estrategia al alinearse con las metas y estrategias gubernamentales, ¿no? En este año se inició la coalición de economía circular y van a venir muchos programas para poder apoyar en este tránsito, y también va a venir muchos cofinanciamientos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo me presento a un cofinanciamiento si es que yo no tengo proyectos, ¿no? O sea, ya que estar preparándose, ya que ser previsores y ver qué oportunidades con estos insights que les he mostrado podemos desarrollar algunos proyectos los cuales pueden ser concursables a lo largo de este año, ¿no? Esto es lo que les quería compartir, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, estoy atenta a responder. Público tras su exposición. La primera sería, ¿cuál es el rol de las empresas de manejo de residuos con respecto a los relaves mineros antiguos, pasivos ambientales? No hay ley que les respalde el manejo de estos pasivos, si bien es cierto que estos pasivos son recursos aprovechables en otros países desarrollados por contener minerales estratégicos. Bien, agradezco la pregunta porque me permite citarles que hay relaves y relaves, ¿no? Acá menciona el tema de los pasivos. Como les había mencionado, las partes normativas empiezan a partir de finales de 1995, ¿no? Y entre el 2000 que empiezan las primeras reglamentaciones. Entonces, tenemos esos relaves que están abandonados, bueno, que ahora lo ha tomado la Oficina de Pasivos Ambientales registrados, no sé si todos los habrá registrado, pero ese es un tipo de relave, ¿no? Ahora nosotros tenemos el relave que ya con la normativa se están dispuestas, ¿no? En las famosas presas de relave, que también tiene todo un tema y también está en normativa. Pero también tenemos otro relave, ¿no? Que de minas ya reconocidas, ¿no? Entonces hay relaves de minería informal, de relaves de la colonia, tenemos, o sea, una serie de relaves. Entonces, y estos relaves se diferencian en que obviamente años anteriores no existía la tecnología que existía hoy. Entonces, los relaves, los pasivos ambientales, todavía tienen opción de ser recuperados porque tienen alta ley. Por ejemplo, un mineral de oro tiene 18, de buenas minas, tiene 18 gramos por tonelada. Y esos relaves abandonados, mínimo tienen 3 a 4 gramos por tonelada, considerando que Chile recupera sus minas de oro con 1 gramo por tonelada. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta la oportunidad que existe en poder recuperarlo, ¿no? Y sí, bueno, la normativa, como les menciono, aparece en el sector minero a partir de 2000. Pero en la normativa no está tomando en cuenta, por ejemplo, lo que les he mencionado, ¿no? Las acciones que se tienen que tomar a lo largo de la cadena, bajar la toxicidad. La normativa está haciendo que la disposición, ahorita el énfasis en el sector minero es que se exige una buena disposición del relave y que esas presas de relave estén bien construidas para evitar riesgos, ¿no? De desbordes, como pasó el año pasado o el anteaño pasado, bueno, con la pandemia me he perdido, pero en el tiempo en Brasil, ¿no? Entonces, ese es el otro tema de las normativas. Pero yo creo que ahora ya se está trabajando en el tema de economía circular en el sector minero y en este año va a haber inclusive ya una hoja de ruta, pese a que no está dentro de los sectores priorizados para el trabajo que se está haciendo en la coalición de economía circular. Entonces ya van a haber más normativas, ¿no? Entonces, para los jóvenes que están acá, yo creo que haciendo una revisión
de esto que les estoy mencionando pueden tener algunas ideas de realizar sus tesis, sus proyectos, no los que están en mina, ¿no? Entonces hay harta oportunidad para hacer innovación realmente en el marco de economía circular. Ok, muchísimas gracias. Acá hay una segunda pregunta. Siendo la minería una industria extractiva, ¿no podemos hacer una operación con uso sostenible de recurso mineral porque ese es el negocio? Entonces, ¿sobre qué aspecto va la sostenibilidad? Ya, perfecto. Exactamente. Entonces, lo que se tiene que hacer, sobre qué aspecto va la sostenibilidad, justamente lo que he conversado, ¿no? En otros países, inclusive, utilizan ya el relave, o sea, no es novedad. Si ustedes pueden investigar, ¿no? Ya lo utilizan. No completamente, pero hacen una disposición de repente, lo utilizan valga la redundancia, en darle valor agregado, como parte de los ladrillos de construcción, como parte del material de concreto, ¿no? Para hacer la construcción han hecho estadios, minas que eran antiguas, ahora son estadios, son coliseos, se ha hecho mucho de eso, pero sin embargo ahora la visión tiene que ser un poquito más allá de lo evidente. Ya tenemos que empezar a cambiar esos procesos con los cuales se recuperan los minerales hace más de 100 años. Existen realmente reactivos que pueden suplir a ciertos reactivos tóxicos, ¿no? Entonces, me dice cómo involucra la sostenibilidad, justamente entrar en el marco de la economía circular, cuya característica, ¿no?, es que sea sostenible, o sea, una mina ya no solamente va a enfocarse en su innovación, en la productividad, en la rentabilidad, sino también en la sostenibilidad. Y la tendencia es enfocar esta sostenibilidad mucho en el individuo, en la persona, ¿no? Y con la tecnología o la minería 5.0, a donde vamos a ir, lo vamos a lograr. Ok, muchísimas gracias, Magíster Coronado. Nosotros vamos a entregarle un certificado. Para ello, llamaré al ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y también llamaré al ingeniero José Benítez, presidente del Comité Especializado de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos del capítulo departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Un aplauso para ellos, por favor. Rosy. Para que salga la bandera. Ok, Gracias, muchísimas gracias, gracias, gracias. Magíster Coronado. En este momento nos tomaremos un momento de receso, una actividad libre para que puedan ir a los servicios higiénicos y poder asistir posteriormente al taller circular número 1, que es el taller de socialización de la hoja de Ruta Nacional de Economía Circular, el cual durará 1 hora con 45 minutos. Les pedimos por favor abandonar la sala para poder acondicionarla para el siguiente taller, que estará dirigido por la ingeniera Patricia Juárez. Nuestra trayectoria es el reflejo de nuestro compromiso, ofrecer soluciones sostenibles en todo el mundo. Somos el Grupo SECHE, empresa internacional especialista en el tratamiento de residuos con más de 30 años de trayectoria. El sueño de nuestro fundador, Joël SECHE, inicia con las operaciones en su primera planta en Changé, Laval, ubicada en Francia. Y es aquí donde se crea la marca SECHE, iniciando su visión de expandir soluciones medioambientales en toda Francia y a nivel mundial.
logrando así tener presencia en 15 países. Nuestras primeras intervenciones se realizan en Francia, teniendo como nuestras principales operaciones a Alsea, Unidad de Tratamiento Térmico de Residuos No Peligrosos, Séché Urgencies, preservar y asegurar las instalaciones para evitar las contaminaciones medioambientales. Con su expertise, dar respuesta a toda Francia en menos de 4 horas y a nivel mundial en menos de 24 horas. Proteger y preservar reservas nacionales en su estado inicial y dándoles un valor agregado es el pilar medioambiental más importante en Séché Ecoservices. En España contamos con Séché Ibertrade, donde se realiza la descontaminación de transformadores con PCBs. En Sudáfrica está Séché Interwaste, realizando la valorización de diferentes materiales y trabajando con las diferentes industrias extractivas. SEM Trading Argentina, sede en la que se realiza la gestión integral de PCBs y donde se exportan los residuos contaminados, los cuales luego son tratados en nuestra casa